Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar las partículas que emanan del Sol observadas con Solar Orbiter. Hablamos con Javier Rodríguez Pacheco. El Sol sustenta la vida en nuestro planeta, pero su gran tamaño y la enorme cantidad de energía que emite en cada momento es tal que un leve cambio en su actividad podría tener efectos insospechados sobre todos los cuerpos que le rodean. Estudiarlo es vital para nosotros y para ello, además de poner múltiples puntos de observación sobre la superficie terrestre, se han enviado ya varias misiones al espacio exterior. La sonda Ulises, lanzada en 1990, fue la primera en observar los polos del Sol, aunque lo hizo desde una enorme distancia. 5 años después se lanzó la sonda SOHO y desde entonces ha estado observando el Sol continuamente, desde un punto muy especial situado entre la Tierra y nuestra estrella. La misión más reciente y completa es Solar Orbiter. Fue lanzada en 2020 y está observando el Sol desde entonces con una calidad y una profundidad sin precedentes. A bordo de la misión se encuentran 10 instrumentos científicos muy avanzados. Uno de ellos es el detector de partículas energéticas, de siglas EPD, que tiene como investigador principal a Javier Rodríguez Pacheco, catedrático de la Universidad de Alcalá e invitado hoy en Hablando con Científicos. Hablamos con Javier Rodríguez Pacheco. Es catedrático en la Universidad de Alcalá. Es el investigador principal del instrumento EPD, Energetic Particle Detector, de Solar Orbiter, y vamos a hablar precisamente de Solar Orbiter. Bueno, ante todo un saludo, Javier. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Nada, muchas gracias por vuestra invitación. Yo encantado. Hablamos de Solar Orbiter. Es una sonda que actualmente está girando alrededor del Sol y que lo lleva observando desde su lanzamiento, ¿no? Que fue por allá por el 2020. Hace más o menos 4 años y un mes que estábamos en Cabo Cañaveral lanzándola. Se lanzaron en días distintos según estés en Estados Unidos o en Europa por el cambio horario, porque fue un lanzamiento nocturno, fue precioso, porque fue como un nuevo sol saliendo sobre el horizonte. En el lanzamiento. Y bueno, cuando estábamos justamente en la fase que llamamos de commissioning, que es de poner todos los sistemas en funcionamiento, pues llegó la maldita pandemia, nos encerraron y yo creo que es la primera misión que se ha puesto a punto cada uno desde casa. O sea que tiene también sus curiosidades. Y hablo misión más que sonda, porque en la jerga que usamos en el espacio, por ejemplo, Parker Solar Probe, su nombre indica que es una sonda, probe. Pero Solar Orbiter es misión. O sea que es diferente una sonda a una misión. ¿Qué diferencias hay entre ellas? Es misión porque es, por así decirlo, va con full equip. No es algo que pones tú como una sonda que puedes ver en el coche para medir gases. No, es una misión con, ya te adelanto, cositas, con 10 instrumentos, totalmente equipada, y sus dimensiones, su equipamiento y sus características, digamos, que la hacen ser una misión espacial más que una sonda, ¿no? Lógicamente una misión tiene un largo recorrido, tiene una historia muy larga desde que se piensa por primera vez hasta que se lleva a cabo. Comencemos por ahí. Cuéntanos un poco por encima cómo ha sido la historia de este Solar Orbiter desde que se concibió hasta que se lanzó. Todo proviene desde finales del siglo pasado, a principios de este,
en los que la comunidad pues que estudia el Sol y lo que es la heliosfera, que es esa burbuja de plasma, de desviento solar que digamos, nos caracteriza dentro de la galaxia como el reino del Sol, que sería la heliosfera. Nos reunimos en Tenerife para ver cuáles eran las preguntas que hacía falta contestar después de siglos de investigación del Sol y de, bueno, unos cuantos años de investigación espacial de la heliosfera. Y la conclusión es que hacía falta una misión que se acercase al Sol con el equipamiento científico más desarrollado hasta la fecha. Hablas de una misión que se acercase al Sol. Eso significa que su órbita tiene que viajar por lugares cercanos a nuestra estrella. ¿Cómo es esa órbita? Es una órbita, por así decirlo, la gente que trabaja en mecánica celeste y en órbitas, pues te lo puedo explicar mucho mejor quizás que yo, pero el hecho es que cuando lanzas algo hacia el Sol, estás lanzando algo hacia el pozo gravitacional, hacia donde está el objeto que contiene el 99% de la masa del sistema solar, y o eres muy fino o lo más probable es que acabes con tu objeto entrando en la estrella o que obtenga una órbita hiperbólica y salga lanzado del sistema solar, ¿no? Con lo cual, o bien se requiere de un combustible extraordinario para realizar las maniobras, sobre todo de frenado, porque lo que te hace falta es frenar cuando vas hacia el Sol, ¿no? O bien se usaban los planetas, en concreto Venus e incluso la Tierra, como asistentes gravitacionales, pero en este caso para frenado, no para una aceleración como tuvieron otras misiones con Júpiter, por ejemplo. Entonces, a los científicos que estábamos ya involucrados en la misión desde un principio, que teníamos ya pues, los instrumentos aprobados para volar en la misión, pues se nos hizo la pregunta clave, aquella que dice, ¿qué preferís? ¿Ir más rápido, más directos al Sol, pero entonces usando más combustible y por tanto dedicando más masa a combustible que instrumentación científica? ¿O preferís ir más despacio, jugar gravitacionalmente con Venus y con la Tierra, ahorrar combustible y tener más masa para tener más instrumentos científicos? Entonces la respuesta fue evidente, fue clara, es decir, hemos esperado muchos años, podemos esperar un poquito más, podemos ir más despacio, pero queremos ir con toda la equipación científica que pueda, digamos, dar ciertas garantías de que vamos a poder responder a las preguntas. Claro. Entonces, esa es un poco la historia y así es decir, se lanzó Cabo Cañaveral, pasó 1 año y medio más o menos en lo que llamamos fase crucero, que es una fase en la que tiene algunos intercambios gravitacionales con Venus y finalmente con la Tierra en noviembre de 2021 fue, cuando ya después de un acercamiento a la Tierra, pues entró ya en su órbita definitiva. Y es curioso porque en ese año y medio desde el lanzamiento hasta noviembre, que te cuento que volvió a acercarse a la Tierra para el último frenado, por así decirlo, pues Solar Orbiter llegó a estar del otro lado del Sol, es decir, si la Tierra está del Sol a unos 150 millones de kilómetros, llegó a estar a 300 millones de kilómetros de la Tierra. Y cuando hizo el frenado gravitacional en noviembre y diciembre de 2021, estuvo solamente a 300 kilómetros por encima de la vertical de las Islas Canarias. Y de hecho, algunos astrónomos aficionados llegaron a grabarlo como una pequeña estrella brillante que pasó cerca del firmamento. Con lo cual, fue una especie de viaje de ida y vuelta, un objeto que llegas a tener a 300 millones de kilómetros y que en un momento dado de su órbita llega a estar aquí, justo encima, a 300 kilómetros sobre nuestras cabezas, para ya de nuevo emprender su viaje definitivo a la órbita en la que está ahora. Es una órbita de unos 180 días, muy elíptica, es decir, tiene un perihelio y un afelio muy marcados. Y el perihelio, que es el momento de máximo acercamiento al Sol, es cuando es realmente interesante, se acerca a distancias inferiores a lo que sería la aproximación o la órbita estándar de Mercurio. Es decir, tenemos una máxima aproximación de 0,28 unidades astronómicas. En ese momento los 10 instrumentos de la órbita se ponen en funcionamiento. Los que son instrumentos que toman medidas in situ están constantemente tomando medidas, pero los que son telescopios que tienen, por así decirlo, mucho ancho de banda a la hora de mandar imágenes y películas, pues debido a las limitaciones que tiene esta misión,
solamente están encendidos con momentos concretos de la órbita, y uno es el de máximo acercamiento. ¿Y eso por qué? ¿Porque solo se encienden de vez en cuando? ¿No es una forma de desperdiciar, digamos, oportunidades? Es que, a diferencia, por ejemplo, de telescopios espaciales como puede ser el Hubble, James Webb, o Gaia, o Euclid, que son instrumentos que realmente están cerca, más o menos están en las proximidades de la Tierra, y por tanto con una antena más o menos de alta ganancia puedes transmitir cantidad enorme, gigabytes, terabytes de datos por día. En el caso del Solar Orbiter, más que una misión de observatorio, es una misión de encuentro, como las planetarias. Es decir, tienes una órbita que está haciendo que constantemente la distancia del Sol y a la Tierra cambie. Y el ancho de banda, es decir, la cantidad de datos que puede mandarse al día, está limitada justamente por esas distancias y esos, digamos, límites tecnológicos. Con lo cual, los instrumentos, como digo, los que producen imágenes y películas, están encendidos en los momentos de perihelio, de máximo acercamiento, y luego también porque a partir de 2025 vamos a empezar a elevarnos sobre el plano de la eclíptica para poder observar los polos del Sol. Tendrán también 2 ventanas justamente en momentos de máximo alejamiento, máxima latitud respecto al plano de la eclíptica. Estamos observando el Sol, pero el Sol tiene sus ciclos, ese ciclo de 11 años que pasa de un mínimo a un máximo, donde hay manchas solares y demás. Todo eso más o menos es conocido, pero creo que cuando se lanzó estábamos precisamente en el mínimo solar, ¿no? Y ahora vamos camino de ese máximo, es decir, que está siendo testigo de todo ese cambio que se produce en nuestra estrella. Sí, como bien dices, el Sol tiene un ciclo de actividad magnética en el que repunta cada 11 años o se duerme cada 11 años, aunque realmente el ciclo es de 22 años porque cambia la polaridad, es decir, el norte pasa a ser sur, el sur pasa a ser norte cada 11 años, con lo cual se recupera la polaridad original norte-sur cada 22. Pero vamos, de lo que nos importa ahora, podemos hablar de un ciclo de 11 años, y efectivamente hemos empezado a estudiar al Sol en condiciones de mínimo de actividad solar, y ahora estamos acercándonos al máximo, que lo tenemos prácticamente encima. De hecho, parece ser que está llegando más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Y respecto, por ejemplo, al instrumento nuestro que se encarga de medir las partículas de más alta energía que se aceleran en el Sol o en el medio interplanetario por tormentas solares, pues al principio de la misión casi abríamos una botella de cava cada vez que había un suceso de este tipo que podíamos estudiar, ¿no? Por lo infrecuentes que eran. Y ahora estamos ya llegando a un ritmo más o menos de una tormenta y de un suceso de partículas casi a la semana, ¿no? Con lo cual, efectivamente, estamos viendo el despertar de actividad magnética del Sol, ¿no? Estás hablando de tormentas solares, que evidentemente son, digamos, demostraciones de energía del Sol que se producen a medida que va pasando el ciclo y tiene una mayor actividad. Pero además de eso, independientemente de eso, el Sol está continuamente emitiendo partículas, emitiendo energía, como todos sabemos. O sea que en un momento determinado puede aumentar el número de partículas que emite, pero eso no quiere decir que no exista un continuo de energía que nos está llegando. Lo más evidente del Sol es que emite luz y calor. Creo que eso lo puede comprender todo el mundo. Sin embargo, a mediados del siglo pasado hubo un estudiante muy brillante que fue Eugene Parker, que tiene una misión, como digo, que lleva su nombre, una misión que NASA concedió en vida para ver la importancia que tuvo este astrofísico en estos estudios, y al que injustamente no se le concedió el premio Nobel. Él se dio cuenta de que las temperaturas extremas que se alcanzaban en las capas más externas del Sol, que es la corona, implicaban que de alguna forma el Sol estaba emitiendo un flujo continuo de partículas, principalmente de electrones y de protones, al que llamó viento solar. Efectivamente, eso se demostró ser cierto, a pesar de que Parker se encontró con la oposición de todos los popes, ¿no? Que él era un simple becario doctorando en aquella época y iba contra, digamos, el establishment, ¿no? de conocimiento de la corona que había en su momento. Él fue contra todo eso, pero como bien dice un documental maravilloso que tiene la BBC, conocido como The Planets, ahí habla en una entrevista y le dicen: yo cuando se lanzaron las primeras misiones espaciales allá por los años 60 del siglo pasado,
y se observó un flujo continuo de protones y electrones, dije, yo ya no discuto con nadie más. Como decía, ¿no? Tipo genial. Bien, pues aparte de salud, ese calor, como estoy comentando, el Sol está continuamente emitiendo lo que llamamos viento solar, que son, pues eso, partículas como electrones, protones cargadas, con unas energías del orden de electrón-voltio, que sería, por así decirlo, la energía que puede adquirir un electrón cuando lo haces recorrer una diferencia potencial de un voltio, por así decirlo, cómo se acelera cuando le metemos a esa diferencia potencial. Bien, pues por encima de esas energías, el Sol, esporádicamente, no de forma continua, esporádicamente emite partículas de mucha más alta energía, energías que pueden llegar hasta el orden de gigaelectrón-voltio, ¿no? O sea, estamos hablando de 1.000 millones de veces más energéticas que las partículas que tiene el viento solar. Pueden llegar a esos niveles y están generalmente asociadas a tormentas solares. Estas partículas energéticas yo suelo compararlas con... No compararlas, que son lo mismo. Es realmente radiactividad. Es decir, cuando uno, digamos, pone sensores en una central nuclear, en el reactor de una central nuclear, evidentemente está midiendo una radiactividad que son partículas cargadas de alta energía que están incidiendo contra los detectores y que son peligrosas per se. Es decir, pueden quemar tejidos biológicos, pueden de forma mucho más sutil cambiar las cadenas de nucleótidos en una cadena de ADN, ¿no? Y producir malformaciones genéticas o cáncer. Es decir, es algo peligroso. ¿Y qué tipo de partículas son esas que componen el viento solar o las que emite con mayor energía? Principalmente son protones y electrones. Ten en cuenta que la abundancia fundamental del Sol es hidrógeno y luego tiene también algo de helio, con lo cual lo habitual es observar generalmente protones, electrones y luego también abundancia de otros elementos más pesados, generalmente helio, y luego algunos, digamos, casos esporádicos ya de metales. Ten en cuenta que para los astrofísicos metal es algo por encima del helio, ¿no? Sí, está muy bien aclarar eso porque muchas veces acostumbrados a estudiar, digamos, química durante el bachillerato en las que se diferencian los metales de los no metales, para los astrofísicos no es así. O sea, para ellos todo lo que no sea hidrógeno o helio es un metal. No hace falta pensar en... Muy bien, entonces, aparte de, digamos, todas esas partículas, toda esa energía que se libera cuando el Sol está emitiendo, digamos, en su fase más callada, cuando va ganando energía se producen tormentas solares y esas tormentas solares aumentan ese flujo de energía y vosotros las podéis observar con el Solar Orbiter, ¿no? ¿Qué habéis observado ahí? ¿Qué elementos eyecta el Sol en esas tormentas? Lo que sí hemos visto es que en función de las características que tiene la tormenta solar, las abundancias relativas que hay, por ejemplo, de algún isótopo del helio, como del helio 3, o de elementos pesados como hierros o silicio, o incluso lo que serían lo que llamamos ultrapesados, que serían elementos de masa atómica superior a la del isótopo estable del hierro, pues varían, ya te digo, dependiendo de la tormenta solar. Y es lo que estamos estudiando ahora, porque por un lado hay un interés práctico de todo esto, porque evidentemente vamos a regresar a la Luna, como sabes, estamos a punto de volver, esta vez para quedarnos. Y uno de los peligros que se va a encontrar, ya no solamente la electrónica de lo que veías ahí, sino los seres humanos y los seres vivos, es la radiactividad continua que está proveniente de los rayos cósmicos, que son esas partículas, pero que son originarias en este caso fuera del sistema solar, generalmente en supernovas, fundamentalmente, ¿no? Y luego tener episodios esporádicos cada 11 años en los que va a aumentar justamente la producción de partículas que proceden del Sol. Y es un problema, con lo cual, por un lado, pues las agencias espaciales quieren que podamos anticipar con un suficiente tiempo la llegada de una posible tormenta de partículas energéticas y las dosis que pueden
significar para los astronautas, ¿no? Y por otro lado, cuando se plantean los refugios lunares, pues claro, se está buscando protección ante esta radiactividad natural, pero muy peligrosa, como puedes ver. Te voy a contar casos de las misiones Apolo, pero no sé si se enrollaron mucho. Y entonces se está planteando, por ejemplo, mucho el hacer asentamientos bajo la superficie. Pero hemos descubierto, gracias a mis colegas alemanes que están en EPD, tienen otro instrumento en una misión china, en Chang'an, en que han observado justamente también la contribución que tienen los neutrones. Estos neutrones pueden incidir dentro del suelo lunar y producir radioactividad dentro de lo que es la superficie del subsuelo lunar, con lo cual es un tema complejo. Es un tema complejo en el que se está trabajando mucho desde un punto de vista, como te digo, de lo que es la colonización humana del sistema solar. Y por otro lado, es un tema apasionante desde un punto de vista astrofísico porque, claro, cuando observamos rayos cósmicos, estamos viendo partículas de energías ya no de 1 gigaelectronvoltio, de petaelectronvoltio. Y los mecanismos que las aceleran pueden seguir siendo un misterio. Y aquí en el sistema solar tenemos un acelerador a pequeña escala, a nivel cósmico, evidentemente, que es el Sol, y del que podemos aprender cómo se aceleran estas partículas, porque hay todavía preguntas bastante, digamos, irritantes para los que estamos en ellos, algo tan sencillo como una onda de choque puede llegar a acelerar electrones en las energías que estamos observando. No sin entrar en detalles, pero son cosas que están ahí, ¿no? De acuerdo, Javier, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Javier Rodríguez Pacheco Martín. Es catedrático en la Universidad de Alcalá e investigador principal del detector de partículas energéticas, EPD, uno de los 10 instrumentos integrados en la misión Solar Orbiter. Javier, dentro de las partículas que emite el Sol, has mencionado electrones, protones, neutrones, incluso pues núcleos de helio, pues los protones son núcleos de hidrógeno, pero también has mencionado otros elementos y algunos muy pesados, como el hierro. Esos son, entiendo, átomos que se emiten, pero la proporción debe de ser muy baja. ¿Cómo habéis detectado eso? ¿Cuánto hierro puede emitir una estrella como el Sol? Sí. Dentro de los sucesos que estudiamos de tormentas de partículas, hay una clasificación que suele ayudar, aunque como toda clasificación uno puede pecar de ser demasiado simplista, en que tienes dos tipos de sucesos que son impulsivos y graduales. Tienen características distintas, pero insisto que lo que hemos observado es que un mismo suceso puede tener características impulsivas y graduales dependiendo de cómo haya sido la evolución en la atmósfera del Sol. Los impulsivos generalmente están asociados a fulguraciones, ¿no? A llamaradas solares, que son mecanismos de una liberación de energía brutal de forma muy rápida en cuestión de segundos. Y los graduales son mecanismos generalmente mucho más lentos en su crecida, de una forma más gradual, pero que pueden llegar a durar, a diferencia de los impulsivos, días enteros, varios días, ¿no? Que generalmente pensamos que son producidos por ondas de choque
es decir, ondas de presión a nivel magneto-hidrodinámico que se propagan más rápido que la velocidad de la transmisión de información en el medio, por eso son ondas de choque, y que tienen, por tanto, un origen, digamos, relacionado con las fulguraciones, pero no tienen por qué ser exactamente una equivalencia uno a uno. Bien, pues en estos sucesos impulsivos que te comento, que generalmente, insisto, son sucesos que requieren o que no que requieren, que muestran una liberación de energía brutal en muy pocos segundos, generalmente estamos pensando que se produce por algún tipo de cortocircuito en la atmósfera del Sol. Es decir, que hay regiones con distintas polaridades magnéticas que de alguna forma son arrastradas a juntarse y se produce una enorme descarga de energía. Y de alguna forma esa descarga de energía es transmitida a las partículas cargadas en función de su ratio, de su cociente carga-masa. Con lo cual hay algunas que son favorecidas en función de cómo está la carga-masa y otras son desfavorecidas. Y en estos casos, pues lo que observamos es que las partículas pesadas son favorecidas. Y lo que habíamos observado hasta ahora cuando, por ejemplo, con misiones de NASA como las que están volando ahora, como Stereo ACE, que son misiones que están aquí en las proximidades de la Tierra, a una unidad astronómica, o al menos no en proximidad de la Tierra porque Stereo ha estado lejos, pero sí a una distancia de una unidad astronómica del Sol, no se ha acercado, ¿no? Cuando, digamos, se integraban muchos días, meses, pues a veces incluso observábamos la llegada de partículas energéticas de núcleos atómicos que tenían una masa atómica superior a la del hierro, a la isótopo más estable del hierro, que eran llamados ultrapesados. Bueno, pues cuando nos hemos acercado con Solar Orbiter y con una instrumentación aún más sensible que la que tienen aquí a una unidad astronómica de distancia, hemos llegado a observar ya sucesos, no ya una integración de meses, no, un suceso en que no podemos descartar, por ejemplo, que se produzca oro en el Sol, porque hemos descubierto masas atómicas que son compatibles con la que puede tener un isótopo del oro. Pueden ser isótopos de otros elementos, ¿vale? Siempre parece que el oro es lo que más llama, pero quiero decir, elementos muy, 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 muy pesados, ¿no? Con unas masas por encima de 220, etc. Todo esto pone, digamos, un problema sobre la mesa. En primer lugar, intentamos identificar la fuente en la atmósfera solar que producía estos fenómenos, pero tuvimos la mala suerte de que uno de los instrumentos que se requiere para identificar justamente la fuente, porque traza perfectamente el campo magnético y el plasma que viene del viento solar hasta el punto de origen en la atmósfera, es el instrumento del viento solar. Y este instrumento, que es un instrumento liderado por el Reino Unido, está sufriendo muchos problemas y en ese momento estaba apagado. Con lo cual teníamos una incertidumbre de qué región del Sol estábamos conectados. Yo tenía mis impresiones, otros colegas dentro del consorcio tenían otras, y al final decidimos no publicarlo y estamos esperando de nuevo que se produzca un suceso y que tengamos la buena suerte de saber exactamente dónde estamos observando en eso. Bueno, la verdad es que, según tengo entendido, elementos tan pesados no se generan en principio en estrellas como el Sol, ¿no? De hecho, en el Sol pues se generaría en su estado actual como mucho pues carbono, oxígeno por fusión nuclear del principio de los átomos de hidrógeno que crean helio, el helio se fusiona, en fin, eso es lo que suele contarse. Desde un punto de vista de astrofísica, la generación de elementos superiores al hierro es por captura neutrónica en supernovas, en mergers, en fusión de estrellas de neutrones, en sucesos bastante violentos. Aunque sí es verdad que el tema del oro y de sus primos sigue siendo un problema desde un punto de vista de deformación, desde un punto de vista astrofísico. Y el hecho de que de repente del Sol observemos plantea el asunto de decir, bueno, lo que estamos observando es, por así decirlo, elementos de la nube original de la que se formó el Sol y todo el sistema solar que de repente son acelerados, en cuyo caso deberíamos observarlos también en el viento solar y no lo hacemos, no se observan en el viento solar. De hecho, se observan partículas con mucha energía, pero no energías de electronvoltio del viento solar. O bien estamos entonces contemplando un escenario en que hay reacciones nucleares
ultraenergéticas de captura neutrónica y que por tanto se pueda producir pues, elementos tan pesados como el oro en la atmósfera del Sol. Estamos en ese momento, Pues, en esos niveles. o sea, eso es revolucionario en cuanto a la historia de la formación de los elementos químicos, ¿no? Porque por lo menos lo que yo he podido leer sobre el asunto siempre viene de ahí, ¿no? De que esos elementos ultrapesados se forman en unas situaciones muy especiales, ni siquiera supernovas. Hablamos lo has comentado, ¿no? Agujeros negros, estrellas de neutrones que chocan, es decir, ya procesos muy, 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 muy energéticos, ¿no? Por eso no hemos decidido todavía publicarlo porque, como diría Carl Sagan, afirmaciones revolucionarias requieren de pruebas súper consistentes, tanto consistentes como revolucionarias son a nivel de lo que es el paradigma, ¿no? Y no teníamos en este momento, pues como te comentaba, los datos que nos permitían anclar perfectamente lo que estábamos viendo en la nave con lo que estaba ocurriendo en la corona del Sol. Pero bueno, el Sol, como estábamos comentando al principio de esta entrevista, está despertando, cada día está más activo y seguimos observándolo con detalle, con lo cual, pues yo espero tener, todavía quedan muchos años de misión, espero tener, bueno, iba a decir vamos a tocar madera, pero eso es muy poco científico. Yo espero tener ocasiones de volver a este asunto y con ya todo el arsenal de instrumentación y de datos que nos permita contestar a esa pregunta. Es decir, estamos ante un proceso que acelera ya algo que estaba ahí, pero insisto, entonces, ¿por qué no lo vemos en el viento solar? ¿O estamos realmente ante un proceso de génesis, ¿no? De ese tipo de elementos ultrapesados, ¿no? Ahí estamos. Pues es un punto muy interesante, desde luego, ¿no? Porque sería darle una vuelta a muchas de las teorías que se manejan. Hablabas de que la nave lleva 10 instrumentos, decías. O sea, hemos hablado de uno de ellos, pero lógicamente se obtienen imágenes, que se observa la fotosfera, se intenta averiguar por qué ciertas regiones que rodean al Sol resulta que están más alejadas y sin embargo tienen temperaturas muy superiores a las que están por debajo. Es decir, ahí hay un montón de dudas o un montón de problemas planteados en el Sol que Solar Orbiter puede ayudar a por lo menos a iluminar un poquito, si no a resolver. Sí, esa precisamente era la idea. Lo que realmente hacía falta era una misión que fuese capaz, por así decirlo, iba a decir una palabra muy manida, pero de maridar, ¿no? Lo que observamos a través de los fotones y por tanto de los telescopios con lo que observamos a través de lo que son los campos y partículas que recibimos en el supuesto vacío, ¿no? Del sistema solar. Entonces, esta era la clave, y es la clave de Solar Orbiter, el poder, como te digo, correlacionar, que es un término más científico que maridar, ¿no? Lo que observa, pues, un instrumento que está observando la corona en 1.000.000 de grados Kelvin con lo que tú estás midiendo con el viento solar aquí, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, todos los instrumentos que lleva generalmente son instrumentos que los ha desarrollado un consorcio internacional. Y además fueron desarrollados entre lo que es la fabricación ya del instrumento, lo que llamamos del modelo de vuelo, entre 2011, 2014. Es decir, en el momento más agudo de la crisis económica de la década pasada. En el caso de EPD empezó siendo un consorcio compuesto por Estados Unidos, Alemania, Finlandia y España. Nosotros éramos los coordinadores, digamos que yo soy el investigador principal y por tanto el que coordina toda la instrumentación, todas las piezas que luego tienen que unirse para formar el instrumento, ¿no? Finlandia cayó, es decir, a medio camino no pudo seguir con el tirón que requería la fabricación del instrumento de vuelo, es una espina que tengo ahí clavada. Hicimos un esfuerzo tremendo para que el resto de unidades que componen EPD pudieran, por así decirlo, minimizar el impacto de perder la instrumentación finlandesa. Se consiguió bastante bien. Pero luego vino la crisis en NASA. Recordemos que hace 10 años estábamos todavía que no sabíamos qué iba a pasar con James Webb. Había un sobregasto brutal. Había gran parte del Congreso de Estados Unidos que quería cargárselo, otra gran parte que decía ya nos hemos gastado mucho dinero en James Webb y ya para qué vamos a seguir. Se tomó esta última decisión a costa de que se recortaron gastos en otras misiones y una de ellas fue en Solar Orbiter.
Con lo cual, quiero decir que todo lo que ha sido el desarrollo, el que nadie piense que ha sido aquí en un laboratorio en Alcalá de Henares, no, ha sido a nivel mundial, aunque estábamos, digamos, coordinándolo todo desde aquí y afectados por políticas de de una idiosincrasia totalmente distinta, aunque todas ellas, en todos los países afectadas por una crisis económica brutal, pero brutal que nos sacudió en la década pasada. Los instrumentos, por ejemplo, que tienen los telescopios, también, como digo, son consorcios. Hay otro instrumento en que España tiene también un papel muy protagonista, que es el magnetógrafo, es decir, el que es capaz de observar al Sol, la fotosfera y los campos que tenemos en la fotosfera, que es FI, que tiene un investigador principal alemán, pero un coinvestigador principal español, que es José Carlos del Toro, que es profesor de investigador del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y luego tenemos pues otros instrumentos británicos, como te he comentado, también franceses, belgas. Uno de los instrumentos que, digamos, más digamos, imágenes y más notas de prensa está proporcionando es el instrumento que es capaz de observar la corona a 1.000.000 de grados, que es el observador, por así decirlo, en el extremo ultravioleta, que está liderado por Bélgica, y que recientemente ha conseguido las imágenes de la corona del Sol de mayor resolución espacial obtenidas hasta la fecha. Bueno, espacial y temporal, porque es capaz de mandarte una imagen prácticamente cada 3 segundos de la corona y con resoluciones que pueden llegar a 100 kilómetros por píxel. Es decir, estamos observando una estrella con una resolución de 100 kilómetros por píxel. Entonces es brutal lo que estamos viendo. Pero al final la corona es la capa más externa, ¿no?, del Sol. Eso quiere decir que aumenta el volumen a observar, ¿no? Sí, lo que ocurre es que estamos observando la región, por así decirlo, con temperaturas entre 1.000.000, 1.500.000 de Kelvin, y eso estás viendo lo que es la capa, digamos, más interna. Es decir, puedes tener la fotosfera, cromosfera, la que está justo por encima de la cromosfera. Hay una región de transición en que pasamos de temperaturas de unas decenas de miles de Kelvin a 1.000.000 de Kelvin, y esa evidentemente es una de las zonas que más interesa estudiar, porque ahí está el quid de la cuestión de por qué algo que está pues a 20.000 grados Kelvin, de repente sube a 1.000.000. ¿Qué está pasando ahí, no? Sube a 1.000.000 y además está más lejos del Sol. O sea... Claro, es la cuestión, es como alejarte de un fuego y tener más calor. Por lo tanto, no estamos observando las capas que están a 4 o 5 radios solares, que también, hay otro instrumento que también se encarga de eso, un coronógrafo, que es italiano, METIS, sino que en este caso el Beca lo que está observando es justamente esa parte de la corona que está más cerca de la cromosfera y que, por tanto, pues digamos, es la que produce lo que llamamos la transición a esas temperaturas de más de 1.000.000 de grados Kelvin. Bueno, está claro que queda ahí mucho por estudiar y le queda vida al Solar Orbiter, ¿no? ¿Cuánto tiempo se piensa que puede durar? Estamos, digamos que en 2025 es cuando vamos a usar a Venus para empezar a salir fuera del plano de la eclíptica y para observar los polos del Sol. Alguien puede decir, ¿pero cómo que observar los planos del Sol? Y es algo que yo suelo decir siempre en mis conferencias delante del público. Digo, ¿sois capaces de decirme si tengo calva en la coronilla o no? Difícil, ¿no? Difícil. Como no se os subáis al anfiteatro, no lo vais a ver. Pues eso es lo que nos hace falta. Es decir, ¿en el Sol hemos observado los polos? Sí, pero de una forma rasante, ¿no? Lo que hace falta es observarlo de una forma que no sea rasante, lo cual nos va a permitir tener detalles y además tener una resolución temporal también alta para poder, digamos, cerrar el puzzle que nos falta por ver. Eso lo veremos a partir de 2025. A partir del 2025. Pero la misión continuará más allá. ¿Qué está previsto hacer después? Después, la Agencia Espacial Europea, que es una cooperación entre la Agencia Espacial Europea y NASA, la misión Solar Orbiter, pero digamos que quien lleva por ahora la voz cantante es la Agencia Espacial Europea y la que debe decidir si la misión pasa a una fase extendida o no. Todos esperamos que sí, porque esa fase extendida de la misión es cuando vamos a observar los polos del Sol, con lo cual esperamos que estar funcionando hasta finales de esta década, que es cuando suponemos que se acabará el combustible que mantiene lo que llamamos la actitud de la nave y por tanto algo tan clave como en todo observatorio como es el apuntado, que es fundamental, claro. Entonces, cuando se acabe el combustible del apuntado, pues evidentemente estaremos, digamos, ante el final de la misión, ¿no? Que esperamos, como digo, que ocurra ya a finales de esta década.
O sea, bueno, eso permitirá observar el máximo completo, ¿no? Por lo menos. Sí, claro, esa es la idea, cubrir al menos de 2020 a 2030, con lo cual tenemos todo un ciclo, ¿no? Que cubra mínimo, máximo y vuelta al mínimo, ¿no? Muy interesante. Bueno, no te quiero entretener más, sé que tienes que salir corriendo, así que... Sí, estoy un poco apurado ya porque como yo tengo la agenda un poco complicada, pero bueno, 2 minutillos o alguna cosa que quieras, que tengas algo en concreto. Bueno, realmente la misión la has descrito, hemos hablado tan solo de unos pocos instrumentos, pero hay siempre cuestiones que uno dice, esa me gustaría responder en este tiempo, ¿no? Y yo creo que cada uno de vosotros tiene unas cuantas. Algunas de esas cuestiones nos las puedes mencionar, aunque sea así por encima. Muchas ya las has mencionado, lógicamente. Sí, claro. Yo creo que las he mencionado, que he ido directamente al grano. Es decir, por un lado, al principio esta misión estaba pensada justamente para poder responder a la pregunta cómo se acelera el viento solar, cómo se calienta la corona hasta más de 1 millón de grados Kelvin. Este año 2023 ya se han publicado unas publicaciones en Science, en Nature, algunas en cooperación con Parker, que están dando ya unas pistas de lo que está pasando ahí. Y es algo que, bueno, que se sospechaba desde hace mucho tiempo, que con el Sol estamos ante un problema de resolución espacial. Que cuando seamos capaces de ver estructuras aún más pequeñas, estaremos viendo justamente algo que desde Tierra no podemos observar. Bueno, quizás cuando tengamos ya el telescopio solar europeo, que está ya aprobado para su construcción, podamos tener una imagen, pero siempre en la zona visible infrarroja. Cuando vamos a altas energías, es decir, a energías de la corona, te hace falta salir fuera cuando quieres ver el Sol en ultravioleta, en rayos X. Entonces, eso yo espero que durante que el Solar Orbiter y digamos, al llegar al final de la misión, diga, bueno, esto ya ha quedado más o menos claro, cómo se produce. Y luego otras cosas, como acabo de comentarte en esta charla, pues estos elementos ultrapesados que estamos observando, donde se producen, estaban ya ahí o se están generando en la corona. Y si están generando en la corona, ¿cómo? ¿Qué reacciones? ¿Qué se nos está escapando que pueda llegar a involucrar energías aún superiores a las térmicas, ¿no? Que ya son muy altas por estar por encima de 1 millón de grados Kelvin de lo que hay en la corona? Es lo que creo que puede ser bastante... Yo me consideraría satisfecho si somos capaces de responder a estas 2 preguntas. O 3, porque el viento solar y la corona están... si respondes a uno, tienes contestado la otra pregunta. Y bueno, luego está toda la cuestión práctica para lo que es la ayuda a la exploración humana del sistema solar y la vuelta a la Luna. Poder ayudar a los astronautas europeos, que tengamos incluso un español o española que tengamos pronto en la Luna, a poder protegerse de la radioactividad que le viene del Sol. Allí estaremos siempre echando una mano. Bueno, pues eso, esperemos verlo y esperemos poderlo hablar con tiempo y con tranquilidad, sí, que es lo fundamental para comentar estas cosas. Ya solo me queda agradecerte la participación y la paciencia, porque hemos tenido esos problemas de grabación, y decirte que bueno, que aquí estamos, que estamos dispuestos a divulgar todo esto cuando sea necesario y cuando tú consideres más oportuno. Muy bien, pues igualmente, aquí me tenéis. Lo malo es que, como hemos comentado antes de esta entrevista, buscarme un hueco ha sido pues como buscar un agujero en pajar, porque sí que es verdad que yo sé muchos de mis colegas que son realmente profesores de investigación, no profesores académicos como soy yo, y muchas veces el compaginar las obligaciones docentes que tienes, que a mí me encantan, transmitir todo esto que estamos aprendiendo de primera mano a los estudiantes es un privilegio, ¿no? Compaginar eso con, digamos, estar en un consorcio internacional que tienes que coordinar es a veces complicado. Y bueno, se hace lo que se puede. Por eso agradezco de todo corazón que me hayas dedicado este tiempo y que nos hayas aportado toda esta información que nos permite conocer un poquito más, por lo menos, aunque nosotros lo cojamos con pinzas nada más, pues de nuestra estrella que está ahí iluminándonos cada día y dándonos la vida. Muchísimas gracias, Javier, por
participar hablando con científicos y esperemos que en un futuro podamos volver a charlar más en profundidad sobre el tema. Eso espero yo también. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.